ven a comer. ¿Qué inspira a los artistas a pintar? Antes del siglo XVIII, la explicación estaba en la obra de Dios. Los pintores eran sorprendidos al recibir un aliento, una idea irracional que surgía en sus cabezas para pintar las asombrosas formas y colores de la naturaleza que los rodeaba. La inspiración era un soplo divino. Pero ¿cómo lograr darle forma a ese brote creativo? ¿Qué hay detrás de esa inspiración? Y lo más inquietante, ¿somos todas las personas capaces de recibir ese aliento? Para empezar, a mí me gusta pensar que el arte no debe de nada. El arte para mí más bien hace, provoca, pero no tiene obligaciones. A mí me gusta pensarlo, ¿no? Y pienso que todo lo que un artista... De todo lo que un artista se va nutriendo es lo que uno puede vertir en determinado momento en su obra. El artista es una persona que necesita estar dotando al mundo de algo que sabe que le hace falta. Se dice que la obra nos habla del artista. En el caso de la pintura podemos verla como un medio de expresión. El pintor desprende una parte de sí mismo para plasmarlo en un lienzo, el cual le sirve para representar su realidad o escapar de ella. Hoy decidí visitar al artista visual Anwar Atala para conversar sobre esa inspiración que lo hace desprenderse a través del arte. ¿Qué hubo? Anwar, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Pues nada, mira, pásate, bienvenido. Gracias. Anwar, se ha hablado de un soplo divino, de la belleza, de lo sublime. Hoy por hoy, ¿qué podríamos decir que es lo que inspira a un artista a pintar? Hoy por hoy, ¿qué es lo que inspira? Yo creo que ha sido así todo el tiempo, aun y cuando hemos hablado de inspiración, yo creo que es el artista y sus circunstancias, ¿no? Lo que cada uno vive, lo que lees, todo tu bagaje, ¿no? Más allá de verlo como inspiración, yo creo que tu día a día, como construyes tu vida, es lo que incide en la obra. ¿Y la pintura ahora qué función debe de tener? Porque también si vamos como en este recorrido, se hablaba de representar la naturaleza, después se hablaba de plasmar lo bello, ya desde una perspectiva como más individual, también tener un discurso. ¿La pintura ahora qué función debe de tener? Más allá de una función social, más allá de la belleza, me gusta pensar a la pintura o al arte como un detonante, como un trigger, como algo que incide en el pensamiento de la gente, ¿no? ¿Cuáles son tus detonantes para crear? De unos 5 años para acá he estado trabajando con la dualidad. Podemos hablar de amor, desamor, embriaguez, sobriedad. Trabajo mucho con la figura femenina, con las representaciones del alcohol, del whisky, de los vasos de Bourbon, ¿no? Entendí hace algún tiempo que mi vida trabajaba de esa manera y lo trasladé a mi obra, ¿no? Pienso en Baudrillard cuando dice que el caos no se opone radicalmente a la racionalidad. La frase me encantó al grado de tenerla tatuada literalmente en las costillas. Y así es como he guiado mi vida, ¿no? Entre caos y racionalidad. Creo mucho en esto de Jekyll y Hyde, de Apolo y Dionisio, ¿no? No sé, mi vida y mi obra ha estado permeada por estas dos partes, ¿no? Creo en el artista que puede morir de alcohol en el estudio y quedarse dormido ahí tirado junto a sus botes de pintura, pero creo que también al otro día hay que levantarse, bañarse, ponerse un trajecito y buscar
dónde puede estar tu obra, ¿no? Creo en estas dos figuras y así es como le he manejado, ¿no? Hay un personaje, yo podría decir casi icónico aquí en Aguascalientes, en el centro de la ciudad. Un buen amigo además, Paco Ledesma. Sí, Paco, que es, como dices, ¿no? Todo un personaje y un buen amigo, como no, y un artista muy interesante. ¿Cuál será su circunstancia de Paco? Su obra la ha cocinado como a fuego lento, ¿no? Y una vez, creo yo, una vez que él se siente cómodo y que investigó maneras de pintar, temáticas, le pone todo. Y ahora, de unos años para acá, es cuando nos regala esta obra, su obra reciente, que creo que tiene mucho impacto, ¿no? Que sí ya nos habla de toda la búsqueda que tenía Paco, que venía haciendo de años atrás, ¿no? Gracias, Anuar. No, hombre, de nada, al contrario. Paco, algo tiene Aguascalientes que se presta para crear, para pintar, para hacer arte. Mira, eso es una muy buena pregunta que de hecho yo me he cuestionado varias veces y debe de tener muchas respuestas. Yo la que te puedo dar es que mi experiencia es que es una ciudad, aparte de muy apacible y tranquila, tiene un clima para mí agradable, etcétera, pero sobre todo yo pienso que ha sido también mucho la influencia de otros personajes que se han dedicado al arte, que han vivido en Aguascalientes o que son originarios de aquí, como Saturnino Herrán, Manuel M. Ponce, Jesús F. Contreras, etc. ¿Paco Ledesma comenzó a formarse como artista desde la niñez? Pues mira, yo creo que todos los artistas empezamos a formarnos desde la niñez. Yo aprendí a leer muy pequeño y gracias a que mi hermana mayor me enseñó. Luego ya, bueno, pues estuve en clases de piano durante muchos años. Estuve en clases de pintura, etc. Aparte de por esas experiencias culturales, por el tipo de niñez que yo vivía aquí en Aguascalientes, que fue una niñez muy feliz. Yo tenía 5 hermanos, vivíamos en una casa muy grande y nos llevábamos muy bien todos. Entonces todo eso, todas las experiencias que yo tuve, muchas de niño, viajes, etc., son las que te van nutriendo y te van permitiendo, con base en tu temperamento, pues decidirte a qué te vas a dedicar. Y luego ya, bueno, pues vino la adolescencia y luego ya vino, entonces yo me fui a estudiar a Estados Unidos, parte de la Los viajes desde muy joven. Sí, desde muy joven. Luego pues estuve estudiando después en Inglaterra, estuve un tiempo en la India y todo eso también ha sido, lo he ido incorporando, digamos, a mi visión y he enriquecido mi formación. Hablando de estas influencias, hay una paleta de color, por ejemplo, indiscutiblemente que nos remite a la India, ahorita que mencionabas la India. Sí, sobre todo la obra que he hecho de la dispersión, las combinaciones de los colores son combinaciones que se utilizan mucho en la India. La lectura, Paco, también lo que uno lee, invariablemente también está presente. Pues yo estudié literatura inglesa en Inglaterra, ha sido determinante en mi formación. Tengo una serie de trabajos que está inspirada en una de las novelas de James Joyce que se llama Finnegan's Wake. Y si pasaste por la música y por la literatura y por lo visual, ¿por qué te has inclinado por lo visual? Bueno, también pasé por la psicología y por la filosofía. Además. Que fueron carreras que estudié, digamos, que seguí en profesión. Y que también se marcan en esa influencia. Que no me dediqué a ellas porque me quise dedicar más bien a una cuestión artística. Me decidí por lo visual y también por la escritura, porque son oficios que puedo hacer yo solo. Y para mí la creación tiene que ser algo bien solitario. Yo, por ejemplo, no puedo trabajar con gente en mi estudio, y menos escribir. O sea, yo creo que el oficio del escritor es el oficio más solitario de todos los demás oficios. Ahorita que hablas de tu estudio, me invitarías a tu estudio, me encantaría conocer el espacio donde trabajas. Vamos. Venga. Paco nos dice que todos los artistas empiezan a formarse desde la niñez. Picasso mencionaba que el problema era cómo seguir siéndolo una vez que crecemos. Esa naturaleza artística inevitablemente se nutre de otros componentes,
Por ello, antes de visitar el taller de Paco, he decidido reunirme con la escritora Claudia Quesada para platicar sobre cómo debe crecer un artista para convertirse en uno. Claudia, desde tu experiencia personal, ¿cuáles son los elementos que crean a un artista? Bueno, una persona que definitivamente se convertirá en artista presenta desde muy temprano en su vida una gran curiosidad, una gran inquietud por hacer un montón de preguntas, mucho más allá de las preguntas cotidianas, de lo más básico, lo que estamos acostumbrados, una gran inconformidad, una insatisfacción, es decir, una sed de conocimiento mucho más allá de una persona común y corriente, y una capacidad de asombro extraordinaria, una capacidad, una gran sensibilidad ante la belleza, ante lo que ya después descubrirá que se llaman fenómenos estéticos. Alguien que está ligado a la música, que desde niño se formó en la música, que está ligado a la palabra y que muy recientemente encontró su discurso o la manera más personal de expresarse en el arte visual, es Paco Ledesma, que lo conoces muy bien. Así es un caso muy emblemático de este artista polifacético, que yo creo que precisamente está caracterizado por eso de lo que hablamos hace un momento, una curiosidad insondable, una curiosidad que lo hizo de niño ir precisamente por lo que escuchó ahí cerca de su casa, escuchaba el piano y su curiosidad pudo más que la timidez. Qué bueno que sucede esto, porque es muy importante que Aguascalientes tenga la conciencia de que un artista de ese calibre vive aquí, camina estas calles. Paco es un personaje que habita un montón de espacios. Lo que él aporta no es únicamente para la cultura local o la cultura regional, ni siquiera para la nacional. Es de pronto los grandes conocedores y conocedoras de la literatura universal, en general, en específico del siglo XX, podrían dialogar perfectamente con una figura como Paco Ledesma. Gracias, Claudia. Muchas gracias a ti. La sensibilidad y curiosidad del artista lo lleva a la versatilidad, pues en cada espacio encuentra una oportunidad de creación. Paco Ledesma ha encontrado en esa diversidad artística un lugar para la experimentación. Todos los caminos que hemos platicado, este recorrido tanto personal como artístico, te ha llevado a un destino en el que te encuentras ahorita en puerto, digamos, la dispersión. La meta que me puse principal, que es para mí, digamos, la esencia del arte y del artista, es que la obra tiene que ser totalmente original en la medida en que más esto se pueda hacer. Entonces dije, para ser original, lo primero que tengo que hacer es desaprender un poco las técnicas tradicionales que aprendí. Vi que el único camino que me quedaba era empezar a experimentar. Entonces empecé a tener algunas ideas y empecé a experimentar con el óleo, que es el material que siempre me ha gustado más porque es el más versátil. Tomé el óleo y le empecé a mezclar solventes, diferentes tipos de solventes, hasta que logré que las moléculas del óleo se abrieran y se dispersaran, por eso le empecé a llamar dispersión. Parecen a veces como venas corporales, parecen corales, parecen detalles vegetales. ¿Qué tanto te volviste de alguna manera también científico, químico? Fíjate que yo lo relacionaba mucho como con la cocina, como con preparar, como con diversos elementos, pero tiene mucho de químico. De hecho, la fórmula es una fórmula química, que tiene varios tipos de solventes, y entonces sí es como muy químico, como muy
de alquimista a lo mejor. Y hay historias, ahí hay personajes, ¿no? Vemos reyes que transitan, vemos peces, animales. Sí. Hay muchos personajes e historias que han nacido de esta dispersión. Claro. A mí desde niño me gustaban mucho los animales. De hecho, yo en mi casa tenía una especie de zoológico, tenía patos, conejos. Ahí me dejaban tener, en mi casa había un patio muy grande y mis papás nos dejaban tener animales. Entonces, desde niño tuve un acercamiento con los animales y pues, empecé a estudiar mucho. Y esto me llevó a usar mucho a los animales o figuras animalizadas o antropomorfizadas o humanos animalizados. Lo más figurativo que he hecho es una serie que está basada en una novela del escritor James Joyce, que se llama la novela Finnegan's Wake. Entonces, esta es una serie que he trabajado a lo largo de más o menos 10 años. Y es una serie que sí son puros personajes humanos, animalizados algunos, pero todos alrededor de la dispersión. En esta búsqueda de la originalidad, en este ideal de un creador, de un artista, algo muy importante es encontrar tu propia voz visual, tu propia técnica que te permite expresar eso que eres tú. Yo quisiera que tú me ayudaras a encontrar esa voz, esa imagen visual mía. Claro, con todo gusto podemos hacer un intento y veamos el resultado. Va a ser algo, digamos, muy, muy sencillo, pero que a ti te va a lo mejor permitir darte cuenta de cómo es un proceso creativo. De acuerdo, pues vamos a trabajar. Adelante, pásale por acá. Gracias. Pásale por acá, Luis Arturo. Lo que quiero es que te des más o menos cuenta de cómo puedes trabajar para llegar a un proceso creativo basado en la experimentación. Entonces lo que quiero es, mira, que tomes un poco de este color, ¿Del óleo? vacíes aquí una porción, le vas a poner una cantidad no muy grande Del solvente. del solvente. Ya entiendo por qué tu referencia a la cocina. Sí, es un poco eso hacia la cocina y a la química. Yo en mi afán de esta búsqueda experimental me planteé la situación de qué herramientas iba a usar. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo usar cualquier herramienta. Incluso yo utilizo muy poco los pinceles. O sea, hay espátulas, hay cepillos de dientes, hay cucharas. La dispersión de óleo, yo lo primero que hago es aventar el óleo para que se empiece a formar alguna mancha, y ya más o menos sobre la forma, entonces yo ya decido qué hacer. A veces traigo la intención de hacer, por ejemplo, un pez. Entonces, si es un pez alargado, tiro el óleo así de una manera, digamos, alargada, ya como preparando. Hay una forma primigenia. Sí. Mira, podemos tirar así un poquito el óleo. Sí. Entonces, si tú ves, mira, por ejemplo, aquí ya se empieza a hacer algo como tipo dispersión. ¿Sí ves? Sí. ¿Sí ves como las venitas? Estas formas orgánicas de las que me Sí. hablabas. Estamos haciendo un detalle más grande para hacerlos más pequeños. Entonces, esa es principalmente la idea, digamos, básica de la dispersión. Pero pues claro, esto lo ves y pues es una mancha así informe. Entonces sí hay que trabajar un poquito más para obtener unos mejores resultados. ¿Puedo? Sí, échale, con confianza. Y mira, por ejemplo, aquí se están formando también otro tipo de texturas. Con este instantáneo ejemplo me puedo dar cuenta que en esta técnica, en esta búsqueda, Paco, no solamente yo creo que has encontrado tu voz, sino que le has dado libertad a la pintura, a los colores, y yo creo que teniendo colores tan libres en un lienzo es mucho más sencillo que cada artista encuentre su... Claro, cada artista tiene voz. que encontrar su voz, tiene que encontrar su lenguaje. Paco, gracias por esta iniciación. Gracias a ti. ¿Qué papel juega el arte en nuestras vidas? Hay muchas maneras de entenderlo, pero creo que en el fondo,
Su misión es generar instantes de felicidad en los espectadores. Estas palabras pertenecen al ensayista ganador del Premio Bellas Artes, Jorge Terrones, una persona que ha estudiado como pocos el trabajo de Ledesma. Enigmático y brillante, Jorge me recibe en su casa, donde prefiere permanecer oculto y dejar que sean sus palabras e ideas las que protagonicen esta conversación. ¿En qué momento te interesaste en Paco Ledesma? Cuando me pidió que escribiera un prólogo para el libro Dispersión, me gustaba su trabajo desde hacía tiempo, y cuando me pidió el prólogo, pues lo vi como una oportunidad para escribir algo sobre su trabajo, y conforme fui ahondando en él, pues me di cuenta que me hacía bien y mal. ¿Por qué? Bien porque me gustaba cada vez más su trabajo, y mal porque creo que me acerqué demasiado y en algún momento vi reflejadas mis pesadillas ahí. Entonces no era... Verlas me producía una sensación placentera, pero mucho tiempo ya empezaba a confrontarme con mi sensibilidad y empezaba, digamos, como a habitar las tinieblas de uno mismo. Entonces verlo durante mucho tiempo sí fue como algo no tan bueno, digamos. ¿Quién es Paco Ledesma en el mundo del arte y sobre todo el arte visual en Aguascalientes? Creo que es un artista muy extraño, muy, muy raro, en varios sentidos. Uno, prácticamente no ha expuesto. Dos, ha desarrollado, de acuerdo a él, una técnica de creación a la que ha llamado dispersión. Y tres, y esto es lo que me parece todavía más raro, es un artista que a mí me gusta llamar artista literario, porque no solamente se nutre de lo que, digamos, siente o ve, sino que tiene un contacto muy cercano con la literatura. Hay otros artistas, desde luego, que tienen esta característica, pero la de Paco es muy singular en ese sentido. Entonces diría, con perdón de la simplificación, que es un artista extraño, no solamente en Aguascalientes, sino en la plástica mexicana. Que, bueno, decía hace unos instantes que es un artista que expone muy poco, pero creo que últimamente cada exposición empieza a despertar mayor interés y mayor curiosidad en los espectadores, y esto provoca que se hable sobre él. Entonces se reafirma, digamos, esta categoría. Gracias, Jorge. A ustedes, a ti, Luis, muchas gracias por tu tiempo y paciencia. Todo existe en el mundo para caber en un libro, Paco. Así es el mejor registro que puede uno dejar para la historia, es un testimonio del trabajo de uno. Y mira que no es trabajo fácil que la obra de un artista visual termine en una producción editorial. No, se necesitan muchos requisitos para lograrlo. Primero necesitas tener obra extensa, una obra disponible para conformar un libro temáticamente. Necesitas también encontrar un editor, quien te publique la obra, un buen diseño, calidad de la fotografía, etc. Son muchos requisitos, pero sobre todo los costos de producción y el acceso que tiene la gente hacia este tipo de libros, que son libros de arte. Como son más caros y hay menos demanda, es mucho más difícil publicar un libro de estas características. Y estás dejando tu testimonio para que futuros artistas o quienes están en la búsqueda de encontrar su voz en lo visual se inspiren. Pues eso sería lo deseable, y para mí sería un honor que alguien pudiera tomar algo de mi obra e inspirarse y crear. Pues a seguir circunstanciándonos, Paco, a seguir disfrutando de Aguascalientes, de este centro histórico para inspirarnos y crear. Sigamos.
Me gusta pensar al arte como un dispositivo que provoca reflexión, que provoca pensamiento. Y obviamente todos tenemos influencias, nada se hace de la nada, ¿no? Pero tú sí tienes que buscar como tu propio lenguaje y tu propia voz. Un artista lo es en la medida en que es respaldado por una convención. No hay obra si no hay espectador, o sea, el espectador es quien termina por redondear la obra, no quien establece el diálogo. La obra es una de las partes de como proceso de comunicación. La obra establece, tira los dados y hay alguien que la tiene que leer, ¿no? Alguien tiene que contar la tirada, ¿no?